Enrique, ya me dieron ganas de comerme una dona. A mí también. ¡Ay, qué bonita! Donas para todos. ¿Podemos comer donas, Alicia? Bienvenida. Hola, ¿cómo Alicia. están? Qué gusto. Alicia. Qué gusto, ¿cómo están todos? Muy bien. Tenemos hoy temazo. Temazo, Sí, ¿verdad? Tenemos, Sí. fíjense ustedes Sí. que es tan común el escuchar que los carbohidratos son muy malos, que son muy buenos, que si son muy malos, que son muy buenos. Sí. Bueno, algo muy importante es que hay que aprender a reconocerlos y primero pues saber qué son, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué son los carbohidratos? Porque siempre escuchamos, si quieres bajar de peso, no comas carbohidratos, eso es lo que engorda, no te los comas en la cena. ¿Qué son los carbohidratos? Mira. Entonces, vamos a definir. Nosotros tenemos 3 macronutrientes. Estos macronutrientes son aquellos que nos aportan energía. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dan calorías. Nada más hay 3. Proteínas, grasas e hidratos de carbono. Ojo amigos, cuando escuchemos hidratos de carbono y carbohidratos, es lo mismo. Estamos hablando del mismo concepto. Muy bien. Entonces, los hidratos de carbono nada más son tan importantes porque de todos los nutrimentos que comemos forman del 55 al 60%. Es decir, Es mucho. nada más hay 3, proteínas, lípidos e hidratos, y del 55 al 60 de esos son hidratos de carbono, Wow. carbohidratos. Entonces, claro que tienen un peso muy Claro. importante. Nuestra alimentación está completamente basada en ellos. Ahora, Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos existen? ¿Dónde los encontramos entonces? bueno, son en muchas formas, por ejemplo, en todos los cereales, en el maíz, trigo, avena, cebada, y obviamente en sus derivados, panes, pastas, tortillas, le encontramos en el azúcar refinada, le encontramos en las frutas, en las verduras, También en ojo, las frutas, mira verduras, lo que estás diciendo, en las, ¿eh? en la leche. Entonces están presentes en muchos alimentos, en los frijoles, en todas las leguminosas que ya vimos, también están muy presentes los hidratos de carbono, Ok. pero hay varios tipos. Ahora, Alicia, ¿cómo se deben mezclar y en qué momento del día es mejor comerlos? ¿Desayuno, comida o cena? ¿O en las 3 comidas? En las 3 comidas. En las 3 comidas. ¿Y cómo se mezclan? O sea, ¿cómo los puedes combinar? O sea, por ejemplo, una pasta con carne, ¿se puede? Una pasta con carne. A mí me gustaría, si me permiten, hablar primero de los tipos de hidratos Muy de bien. carbono. ¿Les Adelante, parece muy sí, bien? claro, muy bien. Bueno, miren, para fines de la nutrición vamos a dividirlos en 2, en los simples y los complejos, ¿ok? Los simples son aquellos que son de rápida absorción, de rápida digestión. Sí. Son los menos recomendables. Los complejos son aquellos que tienen una digestión más larga, que tardan más tiempo en absorberse, ¿ok? Se llaman los complejos. Y entonces, no quiere decir que no vamos a usar los simples. No quiere decir que no, porque los simples también son importantes, pero vamos a ver en qué forma. Ok. Ejemplo. La forma menos adecuada de comer este tipo de nutrimento es el azúcar que conocemos como el azúcar de mesa. Se llama sacarosa. El azúcar simple, el azúcar refinada, no es la más recomendable, es una absorción muy rápida y entonces esta va a hacer que nuestros niveles de azúcar en sangre no sean estables, sino que suban rápidamente, bajen y eso trae niveles importantes. A lo Pero a que ver, ¿en qué nos afecta estos picos de azúcar en la sangre? Por ejemplo, han visto que ustedes comen y de pronto como y me siento, dicen por ahí. El mal del puerco. Eso me imaginé. Efectivamente, ¿no? Ya me dio el mal del Si puerco. nosotros mantenemos una glicemia, los niveles de azúcar en sangre más estables, mantendremos un mejor peso. Nuestra respuesta insulínica, la respuesta que tiene esta hormona que es la insulina a la ingestión de este hidrato de carbono, va a ser mucho más estable cuando estamos comiendo hidratos de carbono complejos, carbohidratos complejos. Entonces, sí tiene un peso muy importante. Ahora, los complejos, ¿cuáles son? Por ejemplo, vienen en los cereales integrales, ¿ok? Estos nos ayudan a mantenernos mucho más estable, nos dan saciedad, ayudan al vaciamiento No estamos gástrico. hablando de los cereales de caja integrales, ¿verdad? Estoy de acuerdo. No es eso es eso. muy importante. Ok. Una avena que no viene caja de esa tradicional, Ajá. eso no es. Aquí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, algunas combinaciones como estos panes que vemos aquí integrales. Bueno, esos son hidratos de carbono complejo, las pastas también son simples. Pero yo lo que quiero hacer mucho énfasis es lo siguiente. Muchas veces oímos, no vamos a comer carbohidratos simples. Pues no, porque estos también, o sea, no es correcto esto porque también se encuentran en las frutas. El azúcar de la fruta se llama fructosa y entonces efectivamente es este tipo de hidrato de carbono, pero ojo, viene acompañado de nutrimentos como vitaminas, como minerales, como fibra, a diferencia del azúcar refinada
que son puras calorías vacías. Es decir, yo me como azúcar, un refresco, jalea, bueno, la mermelada puede tener componentes de la fruta, pero si nosotros estamos tomando altas concentraciones de azúcar, café con mucho azúcar, los refrescos que mencionamos. Agua con mucho azúcar, o sea, agua de frutas. Entonces, con lo que estamos consumiendo son calorías vacías. Me da muchas calorías, no me aporta fibra, no me aporta vitaminas. Si yo me estoy comiendo una manzana, me estoy comiendo una pera, estoy consumiendo fibra, vitaminas, minerales, entonces estos son muy benéficos a la salud. ¿Me explico aquí? Entonces, sí es muy importante ver qué tipo de hidrato de carbono estoy consumiendo y los efectos que estos va a tener. Pero ahora, por ejemplo, Gaby puede comer donas sin remordimiento. Y tú también. Miren, yo ¿Sí? ahí les voy a decir algo. Tengo esa duda. Las donitas. Algo que es muy importante, no vamos a satanizar los alimentos que nunca jamás en la vida, por Dios, esa es una actitud muy pragmática, muy rígida. muy coartante y de tal manera que entonces el día que yo tenga algo enfrente me voy con todo. Atascar. Ajá, no. Son alimentos que vamos, perdón la voz, son alimentos que vamos a consumir de manera ocasional. Los podemos consumir, sí, de manera ocasional. Lo que evidentemente no sugiero es que estos alimentos pasen a ser del consumo diario. Claro, desayunar con una dona y un café cargado de muchísima azúcar. Imagínate Ojo esa con bomba. esto, no nada más pensemos en el concepto dona, porque puedes estar teniendo otro tipo de alimentos que no son adecuados. Piensa en comida rápida. Entonces, a lo mejor yo la dona, el concepto es cada 2 meses, sí, pero ojo, hoy comí dona, mañana churro, Pizza. mañana pastel, pasado mañana pizza, Ay, después, Alicia. y entonces No, pues el no. consumo es frecuente. Entonces, lo que sí vamos a hacer, aterrizando en el tema que estamos tocando, vamos a comer preferentemente cereales integrales, vamos a consumir la cantidad, o sea, frutas, pero en cantidades racionales. Porque si nos ponemos a comer fruta en cantidades enormes o concentrados en jugos, la cantidad de azúcar es muy elevada. Y ojo, esto también nos va a consumir, nos va a aumentar el peso. Muy bien, ¿Ok? Alicia. Entonces, los hidratos de carbono son la fuente más importante de energía que tiene nuestro cuerpo. Muy bien. La Entonces, necesitamos. La necesitamos, Muy son bien. importantes, nada de que no comemos nada, las verduras son hidratos de carbono. Muy bien. Muy bien. Luego seguiremos hablando de este tema porque No mira acabamos que no nunca acabamos aquí. de aprender. Gracias, Alicia, por enseñarnos a comer.